8:34 de este día miércoles 26 de agosto de 2026. Iniciamos nuestro panel de conversación habitual de todos los días junto a invitados bien interesantes como siempre. Pasamos a saludar al primero de nuestros invitados, Lucas. Buenos días, Monse, bien, todo bien. Lucas González. Miranda, se nos confunde con el otro Lucas. Sí, por eso que tenía ahí la duda. Lucas González, investigador, investigador de Faro UDD. Y estamos a la espera también que llegue Laura Albornoz, académica de nuestra Facultad de Derecho. Bueno, partamos mientras llega Laura, que viene ahí con unos minutos de atraso, Lucas. Con el tema de seguridad, lo comentábamos en la pausa, la entrevista del diputado Luis Sánchez del Partido Republicano es bien probablemente sintomática de la posición en la que se encuentra este partido de seguir avanzando con el tema de la reforma constitucional y con poca autocrítica respecto de los errores, de los excesos probablemente de este proyecto, y muy críticos. Por ejemplo, el diputado Luis Sánchez decía que hablar de retirar el proyecto sería una afrenta. Y apuntándose a su propio sector, a la senadora Paulina Núñez, al alcalde Jaime Belolio y a otros, ¿no?, que han sido críticos respecto de este proyecto. ¿Cómo ves tú ese escenario en el oficialismo? Porque aquí la oposición está tomando palco un poco, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, en primer lugar yo creo que es sano que exista discusión adentro del oficialismo en torno a temas como estos de tanta incidencia en general, pero ya yendo como al debate más del área chica, uno todavía yo creo está muy revuelto el escenario para sacar como extraer señales de lo que está pasando, porque, a ver, uno puede pensar quizás con este ímpetu de avanzar sin transar, están queriendo imitar quizás un poco el estilo del ministro Quirós en lo que fue la reforma de Economía, en donde hubo claramente un estilo de avanzar lo más posible y tratar de negociar lo menos posible modificaciones a la reforma. Pero claramente hay aún menos agua en la piscina para adoptar esa estrategia. Y uno podría pensar, hay analistas que han planteado quizás se está planteando una táctica de tejo pasado, ¿cierto? En el fondo, ir con todo para luego en el debate más específico conversar, dialogar y modificar cosas que deben tener una suerte de apertura al diálogo. Y como para lograr, ¿cierto?, algo que sea una reforma importante, pero con la legitimación de que hubo diálogo. Uno podría pensar que va por ahí. Pero es difícil verlo así porque en el fondo, cuando uno ve como los detalles de las discusiones previas que hubo, de la no discusión previa que hubo, de las descoordinaciones, no pareciera ser que fuera algo tan pensado de esa manera. Entonces yo creo que las señales que se están dando en tiempo real ahora, también como aperturas a modificar ciertas cosas, el tema de los plazos, por ejemplo, en torno al estado de excepción que se está planteando, todavía no podemos sacar una señal tan clara de cómo se está planteando este tema. Claro, además no hay certeza de dónde viene el proyecto, quién es el ideólogo, el cabecilla, el padre de este proyecto. Hoy día viene un artículo en el medio Exante que lo cubra también un poco respecto de aquello y señala que el subsecretario de Prevención del Delito, que antes fue jefe de gabinete del viceministro Alvarado, estaría detrás de la redacción de esta reforma constitucional. Pero bueno, le preguntaba a Claudio Medrano al diputado Sánchez si es que esto tenía que ver con una cuestión de estrategia, lo del tejo pasado que comentabas tú, y él decía que no, que acá no hay recursos retóricos, no hay señales. Esto decía que nosotros no vivimos de las señales, apuntando que esto tiene que ver con una convicción y un discurso que se ha repetido, que lo ha dicho el ministro Arrau, de que, como de qué libertad me hablan si las poblaciones azotadas por el narcotráfico no tienen libertad. Entonces, que es peor en el fondo, ¿no? Y que da señales, Lucas, de que al menos en ese sector, en ese núcleo republicano, sí hay una convicción respecto de esta propuesta, ¿no? Más allá de la viabilidad o no que tenga y de cómo pueda salir del Congreso. Sí, yo creo que más allá de quién lo pensó,
La idea general que está detrás, ¿cierto?, en el fondo de aumentar las facultades del Ejecutivo, en este caso, para intervenir el delito, está bastante en la línea de lo que han sido las ideas del Partido Republicano en esta materia, y bastante, no solamente en la línea del Partido Republicano, sino de un sentir popular, si se quiere, en el fondo de la manera de afrontar este tema, que recordemos, incluso alcaldes como Bodanovich en algún momento planteaban por el tema de los militares y cosas por el estilo, que quizás el gobierno pensó, bueno, tenemos un montón de respaldo ciudadano para este tipo de ideas, y dijo, vamos. Ahora, hay algo que no está en la línea, digamos así, de esa matriz ideológica previa, que es apelar a la Constitución como mecanismo para resolver estas cosas. Que recordemos, ¿cierto?, en el pasado reciente, la impugnación a la Constitución vino exclusivamente desde la izquierda, ¿cierto?, desde mucho tiempo atrás, y que se manifestó en los dos procesos constitucionales, y la derecha en general, ¿cierto?, y sobre todo la derecha a la derecha de la derecha tradicional, que ahora está en el gobierno, justamente criticaba el fetichismo constitucional, como tratar de buscar la Constitución y decir, en el fondo, las cosas las podemos hacer a través de leyes. Un tema que ha salido a la palestra ha sido ese, la inversión de posiciones, en donde ahora el gobierno y la derecha más dura está impugnando la Constitución de Jaime Guzmán, si se quiere, y la oposición en la izquierda está tratando de plantear cómo no va por ahí la cosa. Yo creo que de manera en parte oportunista algunos sectores, pero están esos dos elementos. La idea de aumentar el poder, ¿cierto?, del Ejecutivo, quizá inspiración incluso en Bukele, ¿cierto?, que tiene una popularidad grande en Chile, es consistente con lo que ha sido el Partido Republicano, pero la apelación a la Constitución no. Y ahí uno puede pensar, bueno, esto tiene que ver justamente con el otro tema que está en curso, como los roces que ha tenido el Ejecutivo con instituciones de los check and balance, pesos y contrapesos de Chile, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, y que tienen que ver también con lo que ha pasado recientemente por el tema del artículo 31 de la mega reforma. Claro. Vamos a hablar. Sí, vamos a hablar de eso también. Pero ahí, Lucas, bueno, está la discusión que, como decíamos, la ha instalado el alcalde Belolio, la presidenta del Senado, ni más ni menos, son figuras bien relevantes del oficialismo, de retirar el proyecto. La senadora Núñez ha dicho retirar el tema del estado de excepción, no, porque la reforma constitucional incorpora 8 cambios a la Constitución, algunos que han sido también criticados, aparte del estado de excepción. Y bueno, y el alcalde Belolio también se refería al tema, por ejemplo, de la restricción o de eliminación de prestaciones o derechos sociales a presos, incluso que hayan cumplido su condena, esta segunda condena o condena accesoria. ¿Qué hacer frente a eso, ¿no? Porque, como decíamos, el gobierno enfrenta, y ya no es algo inédito, porque esto ha pasado en varias ocasiones, las críticas de la senadora Núñez han sido varias, uno podría hacer un listado ahí. ¿Qué hacer en este caso? Porque retirar el proyecto pareciera ser no una posibilidad viable, sería asumir que te equivocaste, ¿no? Pero por otro lado, uno ve, y volviendo a lo que decía el diputado Sánchez y lo que han dicho otros integrantes del Partido Republicano, que no se ve como una intención de bajar un cambio, ¿no? Sino más bien de apuntar hacia no al del frente, sino que al de al lado, ¿no? Y el gobierno está en una situación bien difícil, ¿no? Como en una suerte de zapato chino. Pareciera que dejar morir el proyecto podría ser una alternativa viable, no darle urgencia, concentrarse en otros asuntos de seguridad, que son varios, ¿no? ¿Cómo ves ahí esa decisión que debiera tomar el gobierno? Porque ayer el presidente Kast, que no responde a ninguna pregunta de la prensa, está en una actividad de la PDI, él hace un llamado a su sector a aprobar esta reforma, ¿no? Hay un acto ahí consciente de instalar o seguir instalando el tema, y el ministro Arrau dice, bueno, yo me hago cargo de la redacción de esta reforma, ¿no? ¿Cómo ves aquello? Bueno, aquí hay yo creo varios temas interesantes. Yo creo que hay un gallito planteado ya, que está planteado y no puede en el fondo desaparecer, que es el gallito entre el gobierno con esta reforma y el propio oficialismo, que ya ha salido a plantearse fuertemente contra ello. Ambos están en una situación en donde ceder posición
es señal de debilidad y alteraría la correlación de fuerza al interior del oficialismo. Entonces ambos están en esa posición compleja. Ahora bien, si la hipótesis del tejo pasado tiene sustento, yo creo que hay varias dimensiones en que esta reforma puede mejorar y llegar a ser aceptable sin ser retirada. Por ejemplo, lo que ya se está discutiendo sobre el tema de la autorización del Congreso para decretar el estado de excepción, que no estaban en el planteamiento original, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia, yo creo, porque ya los estados de excepción que ya existen, ya muchos de ellos requieren de la aprobación del Congreso. El tema de los plazos también. Ahora, yo creo que el elemento más complejo para distinguir para mejorar la reforma es el tema con los beneficios sociales, porque ese tema toca algo más amplio, que es el tema de la actitud y la reforma carcelaria, que en el fondo hace muchos años está planteado por un tema de capacidad y de infraestructura, pero también en el fondo la política ante los crímenes que existen y el cambio que ha habido. Cabe señalar, ¿cierto?, que en el fondo estamos discutiendo el instrumento, el mecanismo que se está planteando para esta reforma, pero el objetivo, en el fondo, de tener mejores herramientas para combatir las nuevas modalidades del crimen que han surgido en los últimos años, yo creo que nadie lo cuestiona. Y por ejemplo, Guillermo Ramírez salió haciendo esa diferencia cuando criticó en el fondo esta propuesta de reforma. Y ahí yo creo que la dificultad está, por ejemplo, bueno, ¿cómo se hace para distinguir las medidas que tienen que ver con atacar el crimen organizado de alto nivel, en donde meterlo tras las rejas no es suficiente para, en el fondo, desbaratar el crimen? Ya se ha visto, por ejemplo, en lo que fue, no sé, en España con la ETA y en otras grandes cosas, que la actividad dentro de la cárcel de los líderes sigue siendo algo que mantiene el delito, y ahí entra el tema de bueno, cómo hacerlo para enfrentar. Pero con los delincuentes más comunes y los que no tienen que ver con el crimen organizado, la reinserción y la reinserción en la sociedad y qué se hace ante él, y para que no sea una escalada del delito, es fundamental. Y ahí el tema de quitar beneficios sociales, muchos han señalado, entre ellos el alcalde, es contraproducente en el fondo. Claro. Es hacerlos volver al crimen. No darle alternativa, que sigan siendo delincuentes. Exacto, y hacer la distinción fina de eso lo veo más difícil porque nadie quiere hacer esa distinción fina, o no es popular hacer esa distinción fina, ¿cierto? En el fondo, como tratar por igual, ¿cierto?, los distintos tipos de crímenes es lo más popular. Pero en otras materias yo veo margen para mejorar, y ahí, claro, este gallito que está planteado podría, en el fondo, descomprimirse a través de una conversación, pero que vaya a ocurrir está planteado de manera... Todavía no sabemos si va a ocurrir. Claro, el tema de los derechos sociales es otro tema. De hecho, era la gran crítica que enfrentaba el gobierno antes de que se conociera este estado de excepción, ¿no? Con las críticas ahí de la ministra Choma Ali. Eso va a ser otro nudo, y da la impresión que es importante para el gobierno, porque si uno ve, por ejemplo, iniciativas que se han planteado que son abiertamente inconstitucionales, como el registro de vándalos, ¿no?, que en el texto se señala que se van a eliminar prestaciones como la previsión. Claro. Que está expresamente señalado en la Constitución. Ahí, claro, esta reforma habilita para otros cambios que quiere hacer el gobierno en la línea de restringir ciertos derechos. Estuvo la discusión sobre los migrantes, ¿no? En los CEFAM, en los centros de educación. Y claro, entonces pareciera que eso puede ser lo más relevante para el gobierno, más que incluso el estado de excepción, ¿no? Lo digo como una hipótesis. Sí, el tema es ¿por qué es relevante? Por un tema electoral, de que es popular en el fondo esta idea de quitar como beneficios sociales a los delincuentes, o porque es efectivo para combatir el crimen. Yo creo que está claro que es la primera alternativa, ¿cierto? Como que nadie, yo creo, ningún experto de cualquier sector político diría que es una medida buena para enfrentar el crimen, esta quita de beneficios sociales. Está más en la línea de un sentimiento de justicia popular, ¿cierto?, que bajo el análisis más fino de su eficacia para combatir el crimen no resiste el análisis. Pero bueno, así es la democracia, los políticos son cazadores de votos, y mientras hay una demanda por tener este tipo de medidas, digámoslo así, duras con la delincuencia, el gobierno va a tener agua en la piscina para avanzar con eso, por más que
que quizás las élites y los políticos más ilustrados digan que no tiene sentido. Entonces hay una tensión, porque ¿a quién le está hablando Kast y el gobierno cuando hace esta reforma? Y ahí, bueno, hay encuestas que han tratado de mostrar como la popularidad, algunas con preguntas bastante adaptadas para que haya una alta aprobación, por ejemplo, el plan cancerbero de mover a los presos de alta peligrosidad. Pero, por ejemplo, estaba viendo datos de la Academ de que un 58% no aprueba la posibilidad de decretar estado de excepción sin el Congreso, y baja eso cuando se permite el Congreso. Entonces yo creo que había un poco de baja, aunque sigue siendo medidas muy populares había un poco de menos apoyo transversal y popular que podría hacer cambiar las cosas. Damos la bienvenida a la profesora de nuestra universidad, nuestra Facultad de Derecho, Laura Albornoz, que no alcanzó a llegar acá al estudio. Te estábamos esperando, Laura, pero bueno, se entiende, para la próxima te esperamos acá. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mil disculpas, estoy con unos problemas familiares complicados. Está bien, ojalá que todo se mejore. Bueno, estábamos hablando del tema de la reforma en seguridad, la estrategia del gobierno, el error de cálculo, si es que esto tiene que ver con una convicción doctrinaria o tiene que ver con una estrategia fallida, porque evidentemente no resultó. Si es que es lo segundo, probablemente daría ciertas señales de improvisación, que es algo que se ha señalado, incluso una editorial del Mercurio muy dura el fin de semana. Improvisación, frivolidad, falta de experiencia. El exministro Blumen lo decía a inicio de semana, que una opción es frivolidad. No es eso, o una convicción que sería compleja desde su punto de vista, porque raya en lo iliberal, como le ha dicho también el presidente de Bópoli. ¿Qué te parece a ti que hay detrás de esto? Y si es una estrategia, ¿cómo no advirtieron que esto podía ocurrir? ¿Cómo no conversaron con algunas personas anticipadamente? ¿Cómo no advirtieron que casi un 60%, como dice Lucas Miranda, iba a estar en contra de esta propuesta? Sí, muchas gracias. Yo la verdad es que creo que lo que hay aquí es propiamente una falta de oficio, y de oficio político, que en definitiva hizo que en el pasado quienes lo tenían podían efectivamente entender que no se puede ejercer el poder una vez obtenido, aunque sea con una amplia mayoría como lo hizo el actual gobierno. Uno debe necesariamente, más en el rol de presidente de la República, conversar con los demás actores, dialogar, y particularmente partiendo por casa. Yo creo que fue una improvisación, si me permite, pero particularmente porque acá hay falta de oficio y entender que en definitiva las cosas no funcionan en política con los mismos ritmos o características que podrían funcionar en una empresa familiar. Y en ese sentido, la verdad es que yo creo que se pueden unir otros factores, confluyen también otras cuestiones, como por ejemplo que el presidente no está acompañado hoy día en su gestión con una coalición de gobierno, y más bien lo que tiene son el apoyo circunstancial que se ha mantenido durante estos 4 meses de ciertos partidos políticos. No hay espacios de diálogo fluido, más bien lo que existe al interior del propio mundo del presidente Kast, se me ocurre que es un fraccionamiento, lo hemos dicho en varias oportunidades, entre lo que es el presidente de su partido y los asesores que lo acompañan y que son vínculos más estrechos que él tiene. Entonces yo creo que es un poco de esta suma de cosas. No creo que lo que esté aquí es necesariamente una cuestión ideológica, o tratar de imponer esto por vía de sorpresa, factor sorpresa, o que en definitiva haya, como se dijo hace un momento atrás, la palabra que tú utilizaste fue como que eran superfluos, ¿no? Sí, que la eran, frivolidad, superficiales, claro. Frivolidad. La verdad es que yo creo que más que nada es eso, falta de oficio. Ahora, dicho lo anterior, ellos venían con un buen empujón, producto de la reforma económica, tributaria, y yo creo que hay una urgencia por anotarse goles. Lo hizo en cierta forma el ministro Gómez con esta reforma,
y yo creo que, claro, el segundo paso era anotarse un gol en materia de seguridad, y qué mejor que hacerlo por vía legislativa. A veces es más difícil, fíjate, que obtener éxito por políticas públicas que son más lentas, más complejas. Uno tiene que ir demostrando que efectivamente hizo algo, controló barrios, mejoró las policías, hubo un buen resultado en materia de homicidio. ¿Qué más fácil que aprobar una reforma legal y con eso tener un checklist respecto a temas de seguridad, aun cuando las reformas legislativas no necesariamente hayan producido un resultado evidente? Nosotros no tenemos como resultado un crecimiento económico, mayor inversión. Al contrario, las cifras dan cuenta de que hay la OCDE hasta diciendo que en Chile estamos en una situación de freno, pero tiene aprobada la reforma tributaria, ¿no? Pues él podría decir, mira, yo la aprobé y va a venir todo aquello que se prometió. En materia de seguridad exactamente lo mismo. Aprobar por vía legislativa de cierta forma le permite dar un visto y decir, mira, no hemos mejorado las cifras de delincuencia, pero aprobamos esto en el Congreso. Es una vieja estrategia. Quienes hemos trabajado en el aparato público sabemos que puede dar buen resultado, pero las condiciones no eran las mismas, y se toca además con esto no se dieron cuenta además, y con esto termino, que estaban tocando una fibra muy especial, que era el mismo poder y facultades del legislativo. O sea, usted le iba a pedir al legislativo que aprobara una reforma que a ellos le quitaba poder, porque en definitiva se lo trasladaba desde el Congreso al presidente de la República, y eso ya no gustó de la misma forma a los parlamentarios, y en definitiva generó esta suerte de desorden. Esto parte con un senador que partió la vez pasada apoyando al gobierno, como es Matías Walker, y que esta vez de partida le dijo que no había agua en la piscina para esta reforma. Entonces falta de oficio en definitiva, que puede ser recuperado, pero yo no veo que haya una mejor disposición de la opinión pública y del Congreso para hacer un cambio o una propuesta de cambio que ni siquiera que es más extremo que la Constitución o la propuesta de reforma constitucional con mayoría republicana en el último proceso constituyente. Bueno, esto ya lo hablamos con Lucas, pero igual de alguna manera está creciendo la presión al gobierno para que retire este proyecto. Tú lo mencionabas, Laura, el senador Matías Walker, entre otros, ayer se reunió con el ministro Arrau, salió de la reunión, insistió que iba a votar en contra, que pidió que se retirara. Hoy viene una columna bien interesante en el Mercurio que se titula Retiro del proyecto de reforma constitucional, escrita por Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional, y también por Arturo Fonten, académico de nuestra universidad, que no podría ser catalogado por un seguidor de Marx y Lenin, y que, claro, son bien críticos de la reforma y hacen un llamado que se retire, justamente, ¿no? Entonces, todos estos efectos indeseados e insospechados, Lucas, también hacen pensar que, como dice Laura, puede haber algo de falta de oficio. Yo escuchaba a inicios de semana una entrevista de el ex senador, también ex convencional Felipe Arboe, que decía: venimos de un gobierno que vino a hacer la práctica, él, bueno, fue bien crítico de la administración Boric, y pasamos a otro gobierno que también viene a hacer la práctica, como resumiendo un poco que hay ciertos errores de la administración anterior que se están replicando. ¿Coincides con eso para ir cerrando antes de la pausa? Sí, pero yo creo que hay que agregar otro dato que matiza el análisis, que es que es verdad, hay falta de oficio. Quizás no lo hubo tanto en el tema de la reforma económica, porque al fin y al cabo, más allá de si uno está de acuerdo o no, se anotó ahí el gobierno un gol en hacer aprobar una ley que bueno, es muy incidente. Pero yo creo que en el tema de seguridad hay un problema que es más estructural y es más trasciende el tema de la falta de oficio, que es que hay un desacople entre que la ciudadanía, ¿qué es lo que quiere? Y ante esto, quiere una bala, pero más allá de mano dura, una bala de plata, o sea, alguna medida que sea eficaz y que irreversiblemente cambie la situación y la percepción que hay sobre el crimen. Eso no existe. Pero no existe, y por eso mismo el desacople es que cualquier gobierno, no solamente el actual, va a buscar, claro, una presentación efectista, como se ha dicho, pero no necesariamente efectiva respecto
a cómo combatir el crimen. Y uno se pone a pensar, bueno, sí, podemos criticar todo lo que queramos de esta reforma y está bien, pero en el fondo la oposición, si estuviera en el poder ahora, ¿tendría alguna alternativa mejor para enfrentar el crimen? Yo no sé en verdad si habría esa posibilidad. Bueno, el gobierno pasado hizo bastantes cambios en tema legislativo en seguridad, pero así todo el problema del crimen todavía se sigue percibiendo y sintiendo como que no está solucionado. Entonces el problema estructural es que es muy difícil enfrentar el crimen organizado, es muy difícil enfrentar las formas nuevas del crimen que están existiendo. Se requieren quizás medidas de largo plazo, muchas medidas distintas, muchas medidas que individualmente no son efectistas, no son grandilocuentes, cambios administrativos, un montón de cosas, pero la demanda es por alguna gran bala de plata que haga esto, y ante esa situación, como el gobierno y todos los políticos buscan el voto y la aprobación popular, bueno, sacaron esta reforma que tiene todas las críticas que podamos creer, pero intentaba hacer este golpe efectista de, bueno, estamos modificando la Constitución para enfrentar el crimen organizado. Y es un dilema que yo lo veo más o menos pesimistamente, de que es difícil de solucionar más allá de quién esté en el poder. O sea, la falta de oficio existe. Pero ¿sí? ¿Qué duda cabe? Sobre lo mismo, ¿qué duda cabe? Pues este es un problema grave y transversal. O sea, el tema de seguridad, como el tema de derechos humanos, infancia, yo diría, y también igualdad de género, son temas que no trascienden un gobierno. El problema, Lucas, desde mi punto de vista, es que fue este gobierno el que en campaña dijo que tenía la solución a la seguridad, porque yo creo que esa soberbia no existió tan claramente en la izquierda. Nosotros hemos dicho otras cosas, ¿eh? La centroizquierda ha dicho, vamos a lograr igualar la condición de la mujer con el hombre en el trabajo, vamos a proteger la infancia, no lo cumplimos, vamos a dar protección social. Pero el tema de la seguridad, primero que nada, no lo asumimos como un tema grave con la dimensión, y en eso hay que ser autocrítica, y en segundo lugar, no fue tema nuestro, era un tema propiamente de la derecha, que se encuentra ahora con el mismo portón que ha tenido toda la izquierda. Esto requiere soluciones transversales, con acuerdos macro, con educación de por medio, con control, con mayores oportunidades, un tema complejísimo, como dice Lucas. Entonces yo creo que el problema es si uno le puede cobrar más duramente a este sector que hacía de esto un eslogan, ha hecho durante años, lo recuerdan ustedes, el término de la puerta giratoria, siempre fue un tema fuerte de la derecha, y hoy día observamos que la propia derecha se encuentra con el mismo portón que hemos tenido todos en esta y otras materias, que es muy difícil asumirla en un gobierno. Nadie tiene la llave secreta para poder enfrentarla. Ahora, tenemos que irnos a una pausa, pero se puede avanzar y se ha hecho, ¿no? Con leyes, con una política de Estado que es más bien silenciosa, con recursos a las policías, al Ministerio Público, que ha ido también enfrentándose a esta nueva manera de criminalidad, ¿no? Que es novedosa en nuestro país, pero claro, esto no es algo que sea muy popular, ¿no? Las medidas efectistas pueden vender mucho, pero no sirven, ¿no? Bueno, es noticia en desarrollo. Quedan muchas preguntas sobre el estado de excepción, si es que es necesario, porque si se va a acotar y va a ser algo parecido al estado de emergencia, y uno se pregunta, ¿para qué tener otro estado de excepción si tenemos uno que tiene facultades similares? El rol de los militares, se ha dicho, bueno, hay alcaldes que han planteado el tema, se pone el ejemplo de otros países donde los militares efectivamente están ahí resguardando infraestructura crítica, pero países que tienen situaciones de terrorismo que en Chile no tenemos, afortunadamente. Son preguntas que quedan abiertas y que van a ser parte de la discusión. Tenemos que hacer un corte, y a la vuelta les propongo conversar sobre lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional. ¿Cómo queda también ahí el ministro Alvarado, ¿no? Porque fue lo primero que yo creo que todos pensamos cuando salió esto, 9 contra 1, Alvarado tenía razón, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y regresamos en unos minutos. Nosotros ya nos conocemos. Juntas, juntos y juntes hemos conversado sobre ciencia, salud y vida durante 15 años en el tradicional espacio
ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, fortaleciendo una red de voces diversas dedicadas al conocimiento, cuidado, promoción, prevención y educación para la salud pública. Soy la periodista Cecilia Espinosa y desde A Tu Salud te invito a sumar voluntades y compromisos para seguir problematizando con mirada crítica y reflexionando con estatura pública sobre el bienestar. Nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Soy Evelyn Erlich y yo, Denise Espinosa. y juntas conducimos el programa Palabra Pública. Un espacio que nace de la revista cultural de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y donde cada semana estamos conversando con una figura de la escena cultural, de las ciencias y las humanidades. Escúchanos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 o en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos con esta música. Me imagino que varios lo podrán adivinar, ¿no? Quienes nos siguen habitualmente, porque es momento de concurso. Tenemos 3 entradas dobles para que disfruten de América 250, el concierto de nuestra Sinfónica Nacional, que presentará este viernes 28 y sábado 29 de agosto a las 19:30 horas en nuestra gran Sala Sinfónica Nacional. El programa, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, tendrá la dirección del maestro australiano Vladimir Fanchil y contará con la participación del destacado pianista estadounidense Norman Krieger en el debut de ambos artistas junto a esta orquesta.
Si quieres ganar una de estas 3 entradas dobles para asistir a este concierto del día viernes, puedes escribirnos por WhatsApp. Recordemos que ahora es esta la modalidad para participar del concurso al más 569 90 89 30 89. Ahí, para quienes nos ven a través de Uchile TV, está el número en pantalla para que escriban a nuestro WhatsApp, y al finalizar el panel les comentamos quiénes son los y las ganadores. Bien, son las 9:09 de la mañana. Estamos junto a Laura Albornoz, Lucas Miranda, ahí lo dije bien, se me cruzaron los cables, Lucas, lo siento, porque tenemos a César Miranda, a Lucas González y Lucas Miranda, entonces ahí se produjo el cruce, pero Lucas Miranda, investigador de FARUDD, y a Laura Albornoz, académica de nuestra universidad. Yo les dejaba planteado el tema de lo que ocurrió ayer con el Tribunal Constitucional, porque esto puede pasar, o sea, puede ocurrir que el Tribunal Constitucional señale algo distinto a lo que quería un gobierno, pero 9 contra 1, y además en el contexto en el que se da, donde, que además bien insólito, donde el ministro Alvarado dijo públicamente a la prensa que él no estaba de acuerdo, primero se enteró por la prensa, y luego que él no estaba de acuerdo con la estrategia del ministro Quirós de ir al Tribunal Constitucional, y lo dijo en su momento, hace un par de semanas, porque el tema de la idea matriz del proyecto, como era tan amplia, él creía que le iba a ir mal al gobierno, que efectivamente fue lo que ocurrió. Se pasó el plazo para vetar, además, el proyecto, entonces el gobierno va a tener que presentar una nueva iniciativa para corregir esto, que tiene además una serie de complejidades, las empresas también lo han manifestado así. Laura Albornoz, ¿qué te parece este revés? Algunos decían ayer papelón del gobierno. Bueno, ahí hay oficio desde mi punto de vista. Esta advertencia que hizo Alvarado demuestra oficio. Es un ministro con una larga trayectoria en materia legislativa, y es cosa de mirar la conformación del Tribunal Constitucional, que por cierto es un órgano autónomo, independiente, conformado con las mejores personas en materia constitucional, de formación académica, etcétera, pero claramente ha habido un cambio en los tribunales constitucionales, y eso, sumado al hecho de la petición en concreto respecto de lo que se estaba solicitando y la justificación jurídica de la solicitud del requerimiento ante el tribunal, me parece que se podía prever este resultado. Yo no sé si en estas cifras, pero se podía prever este resultado. Me parece a mí que aquí sí hay improvisación y hay falta de manejo. Yo no sé si esto fue ingresado o derechamente cómo se ingresó, porque una cosa es legislar con la billetera en la mano y negociando con los parlamentarios prebendas, acuerdos para no insultar en la actividad política, acuerdos, beneficios para su zona de los parlamentarios. Una cosa es esa, y otra distinta es intentar obtener en un espacio netamente jurídico como es el Tribunal Constitucional una misma comprensión de la reforma. O sea, dicho más claramente, no es lo mismo moverse en el Congreso, donde el Ministerio de Hacienda puede tener espacio para negociar mejoras o ciertas reformas, dependiendo del área de interés de los parlamentarios, que hacerlo con un Tribunal Constitucional en donde estos factores no tienen el peso, gracias a Dios, no tienen el peso que tienen en el Parlamento, porque es otra arena. Entonces me parece que ahí sí se demuestra de nuevo esta suerte de improvisación y de no entender cómo funcionan los organismos del Estado. Es muy propio que le pase esto a un ministro que además no viene del terreno político. Por eso yo creo que uno debe tratar, escuchando a otros periodistas en la mañana diariamente, de rescatar la actividad política como una actividad que es valiosa para el funcionamiento del aparato del Estado, en la medida en que se ejerza dentro de los parámetros de la
probidad y del bien común, digamos. Pero, por lo tanto, a mí me parece que en ese sentido el no tenerla también demuestra una deficiencia del gobierno. Yo no sé si esto pasó por la Secretaría General de la Presidencia con la avisación de ellos antes para ver los pros y los contras, pero claramente la advertencia del ministro Alvarado demuestra que hubo mal ojo en este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sí, llama la atención, Lucas, este traspié, porque, claro, el ministro Alvarado lo advierte. Él, recordemos que no es abogado de profesión, es ingeniero comercial. Advierte esto y uno se pregunta qué pasa con los equipos que asesoran, que los ministerios en general, el aparato público está lleno de asesores jurídicos, pues de abogados. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el filtro ahí? ¿Y en qué pie queda también ahora el ministro Alvarado? Sí, a ver, yo quiero especular un poquito porque no sabemos el detalle interno, pero quizá uno podría pensar que en esta descoordinación hay dos almas que están silenciosamente empujando dos cosas distintas. Quizás la más vinculada al Partido Republicano está queriendo torear levemente las instituciones como el Tribunal Constitucional, cosa que Alvarado, no por su matriz ideológica y sector, no viene con esa disposición. Y lo quiero ligar a la reforma de seguridad, porque hay quienes han planteado que en el fondo plantear una reforma de seguridad que busca modificar la Constitución tiene que ver precisamente con estos roces que han habido entre el gobierno actual y instituciones como el Tribunal Constitucional y la Contraloría. Y lo quiero conectar con la tesis del iliberalismo que ha estado dando vuelta y que el hecho de que el presidente haya usado esa palabra autoriza un poco a los académicos a usar ese término que a la gente le puede parecer medio esotérico. Pero es importante, yo creo, explicarlo. Porque, por ejemplo, hay una columna que leí hace poco de Fernando Atria que habla de dictadura constitucional, que esta reforma sería una dictadura constitucional. Creo que el término está mal usado ahí, porque en el matrimonio, digamos así, de la modernidad entre la democracia y el liberalismo, ambas partes, digámoslo así, son elementos distinguibles. La democracia y su contrario, el autoritarismo, tiene que ver con quién ejerce el poder, bajo qué principio de elección popular, y si en el fondo hay competencia en el acceso al poder. El liberalismo en las instituciones tiene que ver con cómo se lo ejerce, si se lo ejerce con límites o no. Entonces puede haber un gobierno democrático que haya sido elegido por amplia mayoría popular, que sea iliberal, porque en el fondo lo hace sin límites. Por ejemplo, si todos nos ponemos de acuerdo para, no sé, exterminar a los vendedores de helados porque nos caen mal, bueno, podría ser algo democrático, pero iliberal. Y a la inversa, pueden haber gobiernos que no son democráticos y que son liberales, mantienen los límites. Y el debate sobre si esta reforma es iliberal, yo creo que es válido y que en el fondo tiene un elemento de eso. Pero aquí hay matices, porque por ejemplo Orbán, que es un modelo de las nuevas derechas que existen, se declaraba orgullosamente iliberal. Y Kast salió a decir, esto no es iliberalismo, cuando habló hace poco. Entonces hay una diferencia que cabe la pena mencionar. Y yo creo que autoritarismo no hay de parte del gobierno hasta ahora, no se ha manifestado. No ha habido una persecución de opositores ni represión de manifestaciones populares. Pero sí, esta reforma podría dar cuenta de un intento de, en el fondo, fortalecer el poder del Ejecutivo y eliminar el mecanismo de pesos y contrapesos, que es justamente la crítica que le ha hecho la UDI, Guillermo Ramírez, ¿cierto?, en el fondo, y que por ahí podría venir la descoordinación con Alvarado. No meramente una descoordinación, sino una diferencia interna. No una falta de oficio, sino una diferencia interna que se está manifestando a través de esta descoordinación, pero que en realidad tiene que ver con dos visiones acerca de cómo llevar a cabo, ¿cierto?, el poder. Laura, ¿qué te parece? Bueno, este debate podemos entrarle, pero también a esta tensión constante que se ha visto desde el inicio del gobierno entre una centro-derecha, Chile Vamos, ex Chile Vamos, y una derecha distinta, más nueva, radical, dirían algunos, representada por el Partido Republicano, porque se han visto, bueno, hay una lista larga, pero de lo más reciente, por ejemplo, el informe
de la Comisión Investigadora por el Estallido Social, donde se hace un reproche al expresidente Piñera, que esto irritó a el llamado piñerismo. Está el tema que hablábamos, ¿no? De acudir al TC respecto un artículo de la mega reforma. Está el tema de seguridad. Hay varios elementos ahí que incluso hay algunos analistas que han dicho, bueno, ahí no hay matices, sino que hay dos derechas que son bien distintas, ¿no? Por lo menos en estos temas, porque en lo económico estaban bastante alineadas, ¿no? en el proyecto de mega reforma. Sí, en materia política que duda cabe que hay dos derechas, es evidente, se observa en todo lo que hemos hablado hasta ahora, como también en la izquierda existen muchas izquierdas. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que lo que nosotros veíamos antes como la derecha, hoy día termina siendo casi una posición de centro, ¿no? La UDI y Renovación Nacional, este llamado o preocupación por hacer gradualmente los cambios, las propias opiniones divergentes que han tenido dentro de personas que estuvieron con la candidatura del presidente Kast. ¿Para qué hablar de Hernán Larraín y otros que han respondido con palabras bastante más duras respecto de este intento de reforma constitucional? Me parece que claramente conviven entre las derechas tratando de dar soporte a un gobierno que además no contaba con un equipo de gobierno con experiencia, y que duda cabe intenta dar soporte y al mismo tiempo, por cierto, administrar y hacer predominar sus ideas. Yo no sé si el profesor Atria intentó señalar que podíamos ir hacia una dictadura constitucional, porque claramente yo concuerdo con Lucas, esto es un proyecto y es un proyecto que contiene una ampliación de facultades, pero estas no se han ejercido, digamos, solamente están en calidad de proyecto, por lo tanto uno no podría decir que estamos viviendo en esos momentos. Y aunque yo sé que para la ciencia política constituye un verdadero placer la consolidación de estos nuevos conceptos e ideas, la verdad que yo quiero señalar muy claramente y a la opinión pública que nos está escuchando que parece para cualquier ciudadano podría llegar a constituir una amenaza para la democracia el incursionar en ideas que son más propias de otros regímenes. O sea, yo no sé si es iliberal o no la reforma constitucional que hizo Bukele, que por cierto ya la había realizado en Bolivia, el expresidente se me fue, lo tenía en la lengua y se me olvidó, para poder reelegirse incansablemente en el cargo. ¿Perdón? Evo Morales. Y otros tantos, digamos. Esta es una práctica que llegaron como mundo de izquierda y después se mantuvieron. En el caso de Venezuela es patético en ese sentido. Entonces, yo no sé si a eso lo podemos llamar iliberal o no. Y por cierto, no voy a tomar como ejemplo el ex dictador hoy día reformado de Orbán, porque no me parece ejemplos que pudieran asimilarse al caso chileno y a las democracias que hemos construido después de una dura dictadura hace más de 30 años. Entonces yo creo que desde nuestra propia mirada y experiencia, que es como yo entiendo que se debe analizar en los contextos políticos, a mí me parece que claramente aquí hubo un intento por tratar de pasarse la fila o pasar el límite entre dos almas que están justamente en la derecha, porque en la propia extrema derecha ellos conviven con un grupo que se trata de pasar de la raya, de marcar la agenda, de ser más duro que el propio Partido Republicano, que son los libertarios, ¿no? Los libertarios viven o intentaron, decían, estamos poniendo la música, decía el señor Kaiser hace unas semanas atrás, o estamos poniendo la agenda. Entonces me parece que, claro, dentro de ello existen corrientes y presiones dentro de los parlamentarios también por ver quién se va más hacia la punta. Y ese es un riesgo, insisto, que nosotros no podemos correr, y es bueno que la ciudadanía entienda que habemos mujeres y hombres que estamos preocupados por el desarrollo de la democracia,
porque hasta que no nos presenten un régimen distinto y que tenga las cualidades de este régimen, nosotros no podemos hacer flaquear el sistema. Por eso es que el llamado de Belolio con Bodanovich aparece tan lógico en un contexto de tanta polarización, y porque además, como sabemos, que la historia tiene ciclos que posiblemente nos haga que todo esta masificación en América en general, con Argentina, con Colombia, con Salvador, extremas derechas con ciertas características similares, van a tener que retroceder en una segunda ola en donde nuevamente se posicionen otras corrientes. Yo lo que espero es que las corrientes que se posicionen es un poquito, son unas corrientes más centristas que nos permitan efectivamente no dudar en el reconocimiento y soporte a quienes menos tienen, pero que permitan que estas reglas de la democracia no puedan ser revisadas de tanto en tanto. Como lo dijimos en el programa anterior en el que estuve, no podemos volver de tanto en tanto a revisar los derechos de las mujeres y hacernos eco de ciertas tendencias que en definitiva invisibilizan las demandas de las mujeres, como hoy día lo estamos observando en Chile. No existe al parecer no existe el ministerio, no existen las políticas. No podemos permitir que eso suceda respecto de nuestra forma de organización. Entonces, yo siento que es verdad lo que dice el profesor Miranda. Aquí concurren dos almas, pero no creo que las dos almas estén peleando. Hay una pelea entre el Partido Republicano y la derecha tradicional, pero también al interior de la extrema derecha hay una disputa por tratar de liderar un sector, evitar que se polarice aún más, que hace que se presenten estas reformas bajo el alero de una medida para proteger en materia de seguridad, porque además constituye un engaño. Yo quiero decir muy claramente, nosotros no podemos querer sacar las castañas con la mano al gato, como reza el dicho, porque acá intentamos darle tranquilidad a la gente en materia de seguridad inhibiendo las libertades personales. Eso es un contrasentido. Y cualquier persona que se lo vistan de otra forma tiene que darse cuenta. O sea, usted no puede resguardar la seguridad pública prohibiendo las libertades o limitando, mejor dicho, no prohibiendo las libertades básicas que la Constitución del 80 por de pronto regula y defiende en su redacción. Sí. Entonces yo creo que es peligrosa esta tensión que existe al interior del gobierno. Es lamentable. Uno esperaría que pudiera tener el foco más puesto en el discurso de las cosas que son necesarias para el país, más que estas disputas políticas, que siempre la política es una herramienta. Uno trabaja con la política, pero no hace de la política el centro de la atención. Sí. No es normal que nosotros estemos debatiendo acerca de las peleas internas de la derecha, sino más bien de las propuestas. Yo lo veo con mucha preocupación desde nuestra mirada más académica, pero lo veo con preocupación. Ya, nos quedan un par de minutos. Quería hacer una introducción más larga, Lucas, no voy a alcanzar, pero ayer se ha dicho, por ejemplo, desde la oposición, desde el oficialismo, que el primer proceso constitucional también era iliberal, por lo tanto, cuestión que me parece como argumento esto de estar empatando, como que no anula si es que efectivamente hay rasgos de aquello, ¿no? Pero yo realmente no recuerdo que en el primer proceso, hoy día, bueno, Max Colodro también lo señala en una columna, no recuerdo que en el proceso se hiciera esta crítica de iliberalismo. Se hablaba de irresponsabilidad, de extremismo, de populismo, pero no recuerdo el tema del iliberalismo. Lo planteo hoy sobre la mesa porque esta crítica ha venido de personas de oposición, Camila Vallejo, tú mencionabas el caso de Atria y hay otros, pero también del propio oficialismo. Y te menciono como último elemento para darte la palabra, Lucas, que son conceptos distintos, ¿no? Iliberalismo, autoritarismo, ultraderecha o extrema derecha. Pero la próxima semana va a tener lugar acá en Santiago el Foro de Madrid, donde, según reportes de prensa, se ha confirmado la presencia del presidente Kast, cuestión que también genera ahí, o podría generar ruido respecto de esto que estamos hablando, de esta separación de las derechas en el gobierno. Sí. Éntrale por donde quieras al tema. Bueno, yo creo que concuerdo a lo que dijo Laura de que a los académicos les gusta en el fondo encontrar un nuevo
elemento para clasificar en una categoría y que a veces esas categorías son medias, no sirven para la realidad particular. Pero en este caso yo creo que el debate sí da cuenta de esa condición. Y ahí el tema del liberalismo como principio es interesante porque, claro, una gran amplitud del espectro lo reivindica como principio, pero lo ponderan de manera distinta. Y ahí algo curioso que pasó en esta reforma es que mencionaba Laura, claro, en la derecha el Partido Nacional Libertario le disputa a la otra derecha, pero en este caso se dieron vueltas las posiciones. Kaiser salió a criticar. Kaiser salió con, digamos así, con Camila Vallejo en esta crítica, cosa que es una novedad e interesante, porque en el fondo, claro, uno pensaba el Partido Nacional Libertario tiene poco de libertario en el sentido estricto de la palabra, pero aquí salió a defender, digámoslo así, los pesos y los contrapesos Kaiser. Entonces, una curiosidad. Y Camila Vallejo también salió a defender esto, que la crítica ahí de cajón, que puede ser incluso media de mal gusto, pero cabe hacerla, ¿cierto? Bueno, y Cuba, ¿cierto? Usted apoya a Cuba, ¿cierto? Y claramente no es el partido tuvo una delegación ahora hace poquitos días allá. Claro, le critica a Kast, ¿cierto? Que va a poner estado de excepción y largo y interceptar comunicaciones, y ellos apoyan a Cuba. Entonces, bueno, hay un principio ahí que se esgrime, pero no se lo pondera y no hay una coherencia. Nadie está siendo realmente coherente con ese principio, y eso es lo que le da esta dinamicidad a la política que estamos viendo. Que si uno quiere como ver como observador externo, bueno, puede ser entretenido, pero es lamentable las consecuencias que puede tener en la práctica. ¿Te parece bien lo del Foro de Madrid? Para cerrar. No sé. ¿Podría ser problemático para el presidente o no necesariamente? Yo creo que a esta altura, habiendo ya como se habiendo juntado con Orbán, habiendo ido con Milei. Pero no siendo presidente. Claro. Bueno, no sé. Espero noticia en desarrollo. Espero que no, pero puede que sea un tema. Sí, porque además se da en una semana donde el oficialismo, en su amplio espectro, desde demócratas, ¿no?, hasta el Partido Republicano o Libertario, tiene una fecha que celebrar, que es el 4 de septiembre, ¿no?, que es la próxima semana, y esto se da justamente en ese contexto. Bueno, tenemos que irnos rápidamente, no sin antes darles los ganadores y ganadoras que ya tienen sus tickets en sus correos electrónicos. Emma Molina, Eliana Varas y Francisco Vega son los ganadores y ganadoras de nuestro concurso. Laura Albornoz, como siempre, muchas gracias, que tengas un estupendo miércoles. Gracias a ti, Monse. Hasta luego, profesor Miranda, que esté muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Y Lucas Miranda, muchas gracias. Que tengas una buena semana. Laura, buena semana. Nos vamos a la pausa, son las 9:31, hacemos un breve corte y al regreso está Claudio Medrano con ustedes.